¿Te imaginas cómo los bárbaros lograron detener a Roma en seco? Descubre la fascinante historia de su última resistencia y cómo cambiaron el destino del imperio. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Roma, en sus inicios, era una pequeña ciudad-estado, pero con el tiempo, su ambición y estrategia militar la llevaron a convertirse en una superpotencia. Desde el siglo III a.C., comenzó a expandirse, conquistando territorios vecinos como los etruscos y los griegos. Esta expansión no solo se debió a su fuerza militar, sino también a su capacidad para integrar a los pueblos conquistados, otorgándoles derechos y ciudadanía, lo que fomentó la lealtad hacia Roma. La construcción de una red de caminos y la creación de un sistema de leyes también jugaron un papel crucial en su ascenso. Estos caminos no solo facilitaban el movimiento de tropas, sino que también promovían el comercio y la comunicación entre las provincias. Además, el derecho romano sentó las bases para una administración eficiente, permitiendo a Roma gobernar vastos territorios con relativa facilidad. A medida que Roma crecía, también lo hacía su cultura. La adopción de elementos de las culturas conquistadas enriqueció su propia identidad. La literatura, la arquitectura y las artes florecieron, convirtiendo a Roma en un centro cultural del mundo antiguo. Este intercambio cultural no solo fortaleció su cohesión interna, sino que también atrajo a intelectuales y artistas de todas partes, consolidando su estatus como una superpotencia. Los pueblos bárbaros, como los visigodos, ostrogodos y vándalos, eran mucho más que simples guerreros. Tenían culturas ricas y complejas, con tradiciones orales que contaban la historia de sus ancestros. Imagínate a un visigodo, vestido con pieles y armaduras de metal, contando relatos alrededor de una fogata, mientras los demás escuchan con atención. Estos pueblos, a menudo malinterpretados por los romanos, eran expertos en la guerra y la estrategia, lo que les permitió desafiar a una de las potencias más grandes de la historia. Los germanos, por ejemplo, eran conocidos por su valentía y su habilidad en la batalla. Sus tribus, como los suevos y los francos, se organizaban en clanes, donde la lealtad y el honor eran fundamentales. Imagina un campo de batalla, con guerreros germanos alzando sus hachas y lanzas, listos para enfrentarse a las legiones romanas. Su conocimiento del terreno y su movilidad les daban una ventaja crucial en los enfrentamientos. Los hunos, liderados por Atila, también jugaron un papel crucial en esta resistencia. Eran nómadas, montando a caballo con una destreza impresionante. Visualiza a Atila, con su mirada feroz y su armadura, dirigiendo a su ejército a través de las llanuras. Su velocidad y tácticas de ataque relámpago desestabilizaban a los romanos, quienes no estaban acostumbrados a enfrentarse a un enemigo tan ágil y audaz. Estos pueblos bárbaros no solo eran guerreros, sino que también eran agricultores, comerciantes y artesanos. Su vida cotidiana estaba llena de tradiciones y rituales que fortalecían su identidad. Imagina un mercado en una aldea bárbara, con comerciantes vendiendo cerámica y tejidos, mientras los niños juegan cerca. A pesar de las diferencias, compartían un deseo común de libertad y autonomía, lo que los unió en su lucha contra Roma. La geografía jugó un papel crucial en la resistencia de los pueblos bárbaros contra Roma. Imagina vastas llanuras y montañas escarpadas que servían como refugios naturales. Estas tierras no solo ofrecían protección, sino que también eran estratégicas para planear emboscadas y ataques sorpresa. Los ríos, como el Rin y el Danubio, actuaban como barreras y rutas de acceso, facilitando el movimiento de tropas y recursos entre las tribus.
Los bosques densos y oscuros también eran aliados en esta lucha. Allí, los guerreros podían ocultarse y prepararse para la batalla. Estos territorios no solo eran difíciles de atravesar para los romanos, sino que también proporcionaban recursos vitales, como madera y caza. La familiaridad de los bárbaros con su entorno les daba una ventaja significativa, permitiéndoles moverse con agilidad y sorpresa. Las fronteras de los territorios bárbaros eran fluidas y cambiantes. A menudo, las tribus se movían en busca de nuevas tierras o para escapar de la presión romana. Esta movilidad les permitía adaptarse a las circunstancias, aprovechando la geografía a su favor. Las montañas y los valles no solo eran barreras físicas, sino también símbolos de su resistencia y determinación. En resumen, la geografía no solo definió el campo de batalla, sino que también moldeó la identidad de estos pueblos. Cada rincón de su territorio contaba una historia de lucha y supervivencia. La resistencia de los bárbaros fue, en gran parte, un reflejo de su conexión con la tierra que habitaban, un vínculo que Roma subestimó en su búsqueda de expansión. En el siglo IV, los primeros encuentros entre romanos y bárbaros marcaron un punto de inflexión en la historia. Imagínate a los guerreros godos, con sus armaduras de cuero y espadas brillantes, cruzando el Danubio. Los romanos, confiados en su poderío militar, no estaban preparados para la ferocidad de estos nuevos adversarios. Las legiones, acostumbradas a enfrentar enemigos más organizados, se encontraron con tácticas de guerrilla que desafiaban su estrategia. Los primeros enfrentamientos fueron caóticos. Las legiones romanas, con su formación en tortuga, intentaban mantener el control, pero los bárbaros atacaban desde todos los flancos. La sorpresa y la rapidez de los godos desestabilizaban a los romanos, que nunca habían visto un combate así. Las batallas se libraban en campos abiertos y bosques densos, donde la geografía jugaba a favor de los invasores. A medida que las escaramuzas se intensificaban, los romanos comenzaron a subestimar a sus oponentes. Creían que la disciplina y la organización eran suficientes para ganar. Sin embargo, los bárbaros, con su conocimiento del terreno y su habilidad para moverse en grupos pequeños, lograban desbordar a los soldados romanos. Cada encuentro se convertía en una lección amarga para el imperio. La primera invasión no solo fue un choque de ejércitos, sino un choque de culturas. Los romanos, con su civilización avanzada, se enfrentaban a la crudeza y la determinación de los pueblos bárbaros. Cada batalla no solo buscaba la victoria, sino también la supervivencia. Así, se forjaron las primeras alianzas y se sembraron las semillas de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Los bárbaros, astutos y adaptables, empleaban tácticas de combate que sorprendían a los romanos. Una de sus estrategias más efectivas era la movilidad. Utilizaban la caballería ligera para flanquear a sus enemigos, atacando rápidamente y retirándose antes de que los romanos pudieran organizarse. Esta técnica de golpear y huir desestabilizaba las formaciones romanas, que dependían de la disciplina y la cohesión en el campo de batalla. Además, los bárbaros eran expertos en el uso del terreno a su favor. Aprovechaban los bosques densos y las colinas para emboscar a sus oponentes. Esta táctica les permitía ocultarse y atacar por sorpresa, causando caos entre las filas romanas. La familiaridad con su entorno les daba una ventaja significativa, ya que podían moverse con agilidad mientras los romanos luchaban por adaptarse. Las formaciones de combate de los bárbaros eran menos rígidas que las romanas. Preferían un enfoque más flexible, permitiendo a los guerreros actuar según las circunstancias del combate.
Esto les daba la libertad de adaptarse rápidamente a los movimientos del enemigo, lo que resultaba en un combate más dinámico y menos predecible. La improvisación era clave en su estilo de lucha. Finalmente, los bárbaros utilizaban la psicología en el campo de batalla. Sus gritos de guerra y el uso de símbolos tribales intimidaban a los romanos, que a menudo subestimaban la ferocidad de estos guerreros. La combinación de tácticas ingeniosas, conocimiento del terreno y un enfoque psicológico les permitió resistir y, en muchos casos, vencer a un imperio que parecía invencible. La batalla de Teutoburgo, ocurrida en el año 9 d.C., se convirtió en un hito crucial para la resistencia bárbara contra el Imperio romano. En este enfrentamiento, 3 legiones romanas, lideradas por Publio Quintilio Varo, se adentraron en el bosque de Teutoburgo, confiados en su superioridad militar. Sin embargo, lo que no sabían era que los guerreros germánicos, bajo el mando de Arminio, habían trazado un plan meticuloso para emboscar a las fuerzas romanas. La sorpresa fue total y devastadora para los romanos. Arminio, un antiguo aliado de Roma, había reunido a diversas tribus germánicas, uniendo fuerzas en un esfuerzo común. La batalla se libró en un terreno difícil, donde los romanos, acostumbrados a la batalla en campo abierto, se encontraron en desventaja. Los bárbaros, utilizando su conocimiento del terreno, atacaron con rapidez y ferocidad, desestabilizando la formación romana. La estrategia de Arminio fue brillante: flanquear y desmoralizar al enemigo, convirtiendo la batalla en un caos absoluto. La derrota romana fue aplastante. En cuestión de días, las legiones fueron aniquiladas, y el eco de la victoria germánica resonó en toda Europa. Teutoburgo no solo detuvo la expansión romana hacia el norte, sino que también encendió un espíritu de resistencia entre las tribus bárbaras. Este evento marcó un cambio en la historia, demostrando que Roma, a pesar de su poder, no era invencible. La batalla se convirtió en un símbolo de libertad y unidad para los pueblos germánicos. La derrota en Teutoburgo no solo fue un golpe militar para Roma, sino que también marcó el inicio de una serie de consecuencias devastadoras. Las legiones, que eran el orgullo del ejército romano, quedaron diezmadas. Esto provocó una crisis de confianza en la capacidad de Roma para proteger sus fronteras. Los pueblos bárbaros, al ver la vulnerabilidad de las legiones, se sintieron empoderados y comenzaron a organizarse para atacar más allá de sus territorios tradicionales. La pérdida de 3 legiones significó que Roma tuvo que replantear su estrategia militar en la región. Las campañas de expansión se detuvieron y la atención se centró en la defensa de las provincias. Esto llevó a un aumento en la construcción de fortificaciones y la creación de alianzas con tribus locales que antes eran consideradas enemigas. La imagen de Roma como un imperio invencible comenzó a desvanecerse. Además, la derrota en Teutoburgo tuvo un impacto psicológico profundo en los soldados romanos. Muchos comenzaron a dudar de su liderazgo y de la invulnerabilidad de su imperio. Esta desconfianza se tradujo en una menor moral y en un aumento de las deserciones. Los reclutas que llegaban al ejército ya no veían la misma gloria en servir a Roma, lo que complicó aún más la situación militar. Finalmente, la derrota en Teutoburgo no solo afectó a Roma, sino que también alteró el equilibrio de poder en toda Europa. Las tribus germánicas, inspiradas por esta victoria, comenzaron a unirse y a formar coaliciones más fuertes. Esto sentó las bases para futuros conflictos que eventualmente llevarían a la caída del Imperio Romano en su totalidad. La historia de Roma, una vez considerada invencible, se tornó en una narrativa de resistencia y desafío.
La lucha contra Roma no solo se libró en el campo de batalla, sino también en el terreno de la diplomacia. Los bárbaros, conscientes de su desventaja militar, comenzaron a forjar alianzas estratégicas entre tribus. Estas uniones no solo fortalecieron su posición, sino que también sembraron la desconfianza entre los romanos. Por ejemplo, los queruscos, liderados por Arminio, lograron convencer a otros pueblos germánicos de unirse a su causa, creando un frente unido contra el invasor romano. Sin embargo, la traición también jugó un papel crucial. Algunos líderes bárbaros, en busca de poder personal, traicionaron a sus aliados. Esta falta de lealtad llevó a conflictos internos que debilitaron la resistencia. Un claro ejemplo fue la traición de algunos guerreros que, atraídos por promesas romanas, decidieron cambiar de bando, lo que generó desconfianza entre los demás y puso en riesgo las alianzas recién formadas. A pesar de estas traiciones, los bárbaros aprendieron a adaptarse. Utilizaron la diplomacia para dividir a los romanos, fomentando rivalidades entre las distintas legiones y provincias. Al hacerlo, lograron debilitar la cohesión del imperio. Las alianzas se volvieron un arma de doble filo, donde cada pacto podía ser tanto una fortaleza como una debilidad. Así, la astucia y la estrategia se convirtieron en elementos esenciales en su lucha por la libertad. En medio de la guerra, la vida cotidiana de los bárbaros seguía su curso. Las familias se reunían alrededor de fogatas, compartiendo historias de valor y tradiciones. La música resonaba en el aire, con melodías que hablaban de sus ancestros y de la lucha por la libertad. La cultura bárbara era rica en rituales, donde cada celebración fortalecía los lazos comunitarios y mantenía viva la memoria colectiva. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la sociedad. No solo cuidaban del hogar, sino que también participaban en la producción de textiles y la preparación de alimentos. Sus manos hábiles tejían mantas y ropa, mientras que los hombres se preparaban para la batalla. Esta colaboración era esencial para la supervivencia del grupo, creando un sentido de unidad en tiempos de incertidumbre. La guerra, aunque omnipresente, no eliminaba la necesidad de la diversión. Los bárbaros organizaban competiciones y juegos que mantenían el espíritu vivo. Carreras de caballos y pruebas de fuerza eran comunes, donde los guerreros demostraban su valentía y habilidades. Estas actividades no solo servían como entretenimiento, sino que también preparaban a los jóvenes para el futuro, enseñándoles la importancia de la destreza y el honor. La religión también jugaba un papel fundamental en la vida diaria. Los bárbaros rendían culto a sus dioses a través de rituales y ofrendas, buscando su favor en tiempos de guerra. Las ceremonias eran momentos de reflexión y unidad, donde se invocaba la protección divina. Esta conexión espiritual les daba fuerza y esperanza, recordándoles que su lucha era parte de un destino mayor. En el norte, los pueblos germánicos se alzaron como una barrera formidable contra el avance de Roma. Conocidos por su valentía y resistencia, estos guerreros no solo luchaban por su tierra, sino también por su identidad. Las tribus como los visigodos y los francos se unieron, formando alianzas que desafiaban la autoridad romana. Cada batalla era un testimonio de su determinación, donde la estrategia y el conocimiento del terreno jugaban un papel crucial en su lucha. La resistencia germánica no se limitaba a la guerra abierta. También se manifestaba en tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques rápidos. Los romanos, acostumbrados a enfrentar ejércitos organizados,
se encontraron desorientados ante la astucia de estos pueblos. Cada victoria germánica, aunque pequeña, sembraba la semilla de la esperanza y la resistencia en el corazón de otros pueblos oprimidos por Roma. Las historias de estos guerreros se transmitían de generación en generación, alimentando el espíritu de lucha. Las fogatas se convertían en escenarios de relatos épicos, donde cada victoria se celebraba y cada caída se honraba. Esta cultura de resistencia no solo fortalecía a los guerreros, sino que unía a las comunidades en un propósito común: la defensa de su hogar y su forma de vida frente a la amenaza romana. Las guerras marcomanas, que estallaron a finales del siglo II, fueron una serie de conflictos que pusieron a prueba la resistencia de Roma. Los pueblos germánicos, liderados por los marcomanos, se unieron en una coalición formidable. Su objetivo era claro: desafiar la autoridad romana y recuperar sus tierras. Esta resistencia no solo fue un acto de defensa, sino también una declaración de independencia frente a un imperio que se expandía sin piedad. Los romanos, liderados por el emperador Marco Aurelio, no estaban dispuestos a ceder. Las batallas se libraron en diversas regiones, desde las fronteras del Danubio hasta las tierras de Bohemia. La estrategia romana se centró en la movilidad y el uso de la caballería, pero los guerreros germánicos demostraron ser astutos y valientes, utilizando su conocimiento del terreno a su favor. Cada enfrentamiento se convirtió en un espectáculo de valentía y estrategia. A medida que las guerras avanzaban, las victorias y derrotas se alternaban. Los marcomanos lograron infligir serias derrotas a las legiones romanas, lo que llevó a Marco Aurelio a escribir sobre la importancia de la filosofía y la resiliencia en tiempos de crisis. La guerra no solo fue un conflicto militar, sino también un enfrentamiento de culturas, donde cada lado buscaba demostrar su valía y su derecho a existir. Finalmente, las guerras marcomanas culminaron con un tratado que, aunque temporal, permitió a los pueblos germánicos mantener cierta autonomía. Este conflicto no solo marcó un hito en la historia militar de Roma, sino que también sentó las bases para futuros enfrentamientos. La resistencia de los bárbaros ante un imperio en expansión dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Europa, recordando a todos que la lucha por la libertad siempre vale la pena. A medida que las tensiones entre Roma y los pueblos germánicos aumentaban, la religión se convirtió en un pilar fundamental para la resistencia de estos últimos. Las creencias de los pueblos bárbaros, profundamente arraigadas en la naturaleza y en sus ancestros, les otorgaban un sentido de identidad y unidad. Para ellos, cada batalla no solo era una lucha por la supervivencia, sino también una manifestación de su fe en los dioses que veneraban. Esta conexión espiritual les daba una fuerza adicional, algo que los romanos no podían comprender del todo. Los rituales y ceremonias que realizaban antes de las batallas eran cruciales. Invocaban a sus dioses, buscando protección y guía. Esta práctica no solo fortalecía su determinación, sino que también creaba un lazo inquebrantable entre ellos. En contraste, los romanos, con su panteón más abstracto y rituales más institucionalizados, a menudo parecían desconectados de la pasión que impulsaba a los guerreros bárbaros. Esta diferencia en la espiritualidad se tradujo en una motivación palpable en el campo de batalla. Además, la religión también jugaba un papel en la narrativa de resistencia. Los relatos de héroes y dioses que habían enfrentado adversidades resonaban profundamente entre los guerreros. Estas historias no solo inspiraban, sino que también les recordaban que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Cada victoria era vista como un favor divino,
mientras que cada derrota se interpretaba como una lección de sus ancestros. Este enfoque espiritual les daba una resiliencia que los romanos, con su enfoque más pragmático, a menudo no podían igualar. En el este, los pueblos celtas se levantaron con una determinación feroz contra la expansión romana. Estos guerreros, conocidos por su valentía y habilidades en combate, se unieron para defender sus tierras. La resistencia celta no solo era física, también era cultural. Sus tradiciones y creencias se entrelazaban con su lucha, creando un sentido de unidad que los romanos subestimaron. Las tribus celtas, como los belgas y los gaélicos, utilizaron tácticas guerrilleras para hostigar a las legiones romanas. Conocían el terreno y lo aprovecharon a su favor, emboscando a los romanos en los bosques y montañas. Cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba su espíritu de resistencia y les recordaba que podían desafiar al gigante romano. La figura de sus líderes, como Vercingétorix, se convirtió en un símbolo de resistencia. Con su carisma y estrategia, logró unir a diversas tribus bajo un mismo estandarte. Las batallas eran intensas y sangrientas, pero cada enfrentamiento reforzaba la determinación de los celtas. La lucha no solo era por la tierra, sino por la libertad y la identidad cultural. A medida que la resistencia celta se intensificaba, Roma comenzó a sentir la presión. Las legiones, acostumbradas a la victoria, se encontraron con un enemigo decidido y astuto. La lucha de los celtas no solo desafió a Roma en el campo de batalla, sino que también inspiró a otros pueblos a levantarse y resistir, marcando un capítulo crucial en la historia de la resistencia contra el imperio. En el corazón de la resistencia contra Roma, los godos se alzaron como un pueblo indomable. Originarios de las regiones del norte, estos guerreros no solo eran conocidos por su destreza en el combate, sino también por su profunda conexión con la tierra que habitaban. A medida que Roma expandía su imperio, los godos comenzaron a organizarse, formando alianzas y estrategias para frenar el avance romano. Su determinación era palpable, y cada batalla se convertía en un símbolo de su lucha por la libertad. Los godos, liderados por figuras carismáticas, se enfrentaron a las legiones romanas en varias ocasiones. Una de las batallas más significativas fue la de Adrianópolis en 378 d.C., donde los godos, con su táctica superior y conocimiento del terreno, lograron una victoria aplastante. Esta derrota no solo fue un golpe para Roma, sino que también marcó el inicio de una nueva era, donde los pueblos bárbaros comenzaron a desafiar la autoridad imperial de manera más audaz. La resistencia de los godos no se limitó a las batallas, también se manifestaba en su cultura y tradiciones. A través de relatos y canciones, mantenían viva la memoria de sus ancestros y la importancia de su lucha. Esta identidad cultural se convirtió en un pilar fundamental para unir a su pueblo, fortaleciendo su determinación frente a un enemigo formidable. La historia de los godos es un testimonio de cómo un pueblo puede desafiar a un imperio, dejando una huella imborrable en la historia. La batalla de Adrianópolis, ocurrida en el año 378, marcó un antes y un después en la historia militar de Roma. En este enfrentamiento, las fuerzas romanas, lideradas por el emperador Valente, se encontraron con un ejército godo que había cruzado el Danubio. A pesar de su superioridad numérica, los romanos subestimaron a sus oponentes, lo que resultó ser un grave error. La estrategia de los godos, combinada con su conocimiento del terreno, les permitió tomar la delantera. El campo de batalla se convirtió en un escenario de caos. Los godos, liderados por Fritigerno,
Utilizaron su movilidad y tácticas de guerrilla para desestabilizar a las tropas romanas. A medida que la batalla avanzaba, los romanos se vieron rodeados y desbordados. La falta de comunicación y la desorganización dentro de las filas romanas fueron evidentes, lo que permitió a los godos ejecutar una ofensiva devastadora. Fue un momento decisivo que cambiaría el rumbo del imperio. La derrota romana en Adrianópolis no solo significó la pérdida de miles de soldados, sino que también dejó una marca indeleble en la moral del imperio. Fue un claro indicativo de que los bárbaros no eran meras tribus desorganizadas, sino fuerzas que podían desafiar a la Gran Roma. Este evento no solo alteró la percepción de los godos, sino que también sentó las bases para futuras invasiones y la eventual caída del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de factores internos y externos que se entrelazaron a lo largo de los siglos. Por un lado, la corrupción y la ineficiencia administrativa comenzaron a minar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Los altos funcionarios, más preocupados por su propio enriquecimiento que por el bienestar del pueblo, llevaron al imperio a una crisis de liderazgo. Además, la presión de las tribus bárbaras en las fronteras se intensificó. Estos pueblos, que antes eran considerados como meras amenazas, comenzaron a organizarse y a lanzar ataques coordinados. La incapacidad de Roma para defender sus fronteras dejó vastas regiones vulnerables, lo que provocó la pérdida de territorios clave y recursos vitales. La economía también sufrió un golpe devastador. La inflación y la devaluación de la moneda llevaron a un colapso comercial. Las ciudades, antes prósperas, comenzaron a vaciarse y la población se redujo drásticamente. Sin un flujo constante de recursos, el imperio se volvió cada vez más incapaz de sostener su ejército y sus infraestructuras. Finalmente, la división del imperio en el siglo IV, con la creación de la parte oriental y occidental, debilitó aún más su cohesión. Las diferencias culturales y políticas entre ambas mitades hicieron que cada una luchara por su propia supervivencia, dejando a Roma occidental aún más expuesta a las invasiones y a la descomposición interna. La fragmentación de Roma fue un proceso gradual, pero decisivo, a medida que las tribus bárbaras, como los visigodos y los vándalos, comenzaron a desafiar la autoridad romana. El imperio se vio obligado a dividir sus recursos. Esto debilitó su capacidad para responder a las amenazas externas, ya que cada vez más territorios se volvían autónomos, dejando a Roma vulnerable. Las incursiones bárbaras no solo eran ataques, sino también una forma de resistencia que desestabilizaba la cohesión del imperio. Los bárbaros no solo luchaban por conquistar tierras, sino que también buscaban establecer sus propias identidades y culturas. Cada victoria sobre las legiones romanas era un golpe a la imagen de invulnerabilidad que Roma había mantenido durante siglos. Esta resistencia no solo debilitaba el ejército, sino que también sembraba la desconfianza entre las diferentes provincias, que empezaban a cuestionar la lealtad al imperio central. Con el tiempo, la fragmentación se hizo evidente. Las alianzas entre tribus bárbaras y algunas provincias romanas comenzaron a formarse, lo que llevó a una mayor desintegración del control romano. Las ciudades que una vez fueron centros de poder se convirtieron en refugios para los bárbaros, quienes, al establecerse, transformaron el paisaje cultural y político de la región. Así, la resistencia bárbara no solo debilitó a Roma militarmente, sino que también alteró su tejido social. La herencia bárbara es un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Estos pueblos, a menudo considerados como meros invasores,
aportaron una rica diversidad cultural que transformó la Europa medieval. Por ejemplo, la lengua germánica influyó en el desarrollo de las lenguas romances, dejando huellas en el español, el francés y el italiano. Así, su impacto se siente incluso en el lenguaje cotidiano que usamos hoy. Además, los bárbaros introdujeron nuevas costumbres y tradiciones. Las festividades, que celebraban la cosecha y los ciclos de la naturaleza, se mezclaron con las tradiciones romanas, creando un sincretismo cultural único. Esta fusión no solo enriqueció las celebraciones, sino que también fortaleció los lazos comunitarios entre los pueblos que antes eran rivales. La organización social de los pueblos bárbaros también dejó su marca. Sus estructuras tribales, basadas en la lealtad y la comunidad, contrastaban con la burocracia romana. Esta forma de vida más horizontal permitió una mayor participación de los individuos en la toma de decisiones, un concepto que más tarde influiría en el desarrollo de las sociedades europeas. Finalmente, la herencia bárbara se refleja en la espiritualidad. Las creencias y mitologías de estos pueblos, que veneraban a múltiples dioses y fuerzas de la naturaleza, se entrelazaron con el cristianismo, dando lugar a una rica tradición espiritual que perdura hasta nuestros días. Esta mezcla de creencias ha influido en la forma en que entendemos la religión y la espiritualidad en la actualidad. La resistencia de los pueblos bárbaros ante el avance romano no solo fue un acto de defensa, sino que también marcó el inicio de una transformación profunda en Europa. Al detener a Roma, estos pueblos crearon un vacío de poder que permitió el surgimiento de nuevas identidades culturales. Las tribus germánicas, por ejemplo, comenzaron a establecer sus propios reinos, fusionando tradiciones locales con influencias romanas, lo que dio lugar a una rica mezcla cultural que perduraría por siglos. Este proceso de transformación no se limitó a la política, también afectó la religión, la lengua y las costumbres. Con la caída de Roma, el cristianismo se expandió rápidamente entre los pueblos bárbaros, quienes adoptaron y adaptaron la fe a sus propias tradiciones. Esto no solo ayudó a unificar a las diversas tribus, sino que también sentó las bases para la Europa medieval que conocemos hoy. La resistencia también impulsó la creación de nuevas rutas comerciales y alianzas. Los pueblos bárbaros, al establecerse en territorios anteriormente romanos, comenzaron a comerciar entre sí y con los remanentes de la civilización romana. Este intercambio no solo enriqueció sus economías, sino que también facilitó la difusión de ideas y tecnologías, contribuyendo a una Europa más interconectada. Finalmente, la resistencia de los bárbaros ante Roma dejó una huella indeleble en la historia europea. Las narrativas de heroísmo y lucha por la libertad se convirtieron en parte del imaginario colectivo, inspirando a generaciones futuras. Así, la resistencia no solo detuvo a un imperio, sino que también sembró las semillas de una nueva Europa, rica en diversidad y resiliencia. A lo largo de los siglos, la resistencia de los pueblos bárbaros ha sido narrada de diversas maneras. Desde las crónicas de historiadores romanos, que a menudo la presentaban como un acto de barbarie, hasta las obras de autores medievales que la glorificaban como un símbolo de libertad. Estas narrativas han evolucionado, reflejando las preocupaciones y valores de cada época. En la antigüedad, los romanos describían a los bárbaros como salvajes, pero con el tiempo, sus relatos comenzaron a incluir matices más complejos. Durante la Edad Media, la resistencia se convirtió en un tema de leyendas y mitos. Los bardos y trovadores cantaban sobre héroes bárbaros que luchaban por su tierra, transformando la imagen de estos pueblos en la de valientes guerreros.
Esta reinterpretación no solo buscaba inspirar, sino también justificar las luchas de los pueblos europeos que se sentían amenazados por el poder de Roma. Así, la resistencia se convirtió en un símbolo de identidad cultural. En el Renacimiento, los intelectuales comenzaron a revisar estas historias con un enfoque más crítico. Se cuestionaron las narrativas romanas y se buscó una comprensión más equilibrada de la resistencia. Autores como Tácito fueron leídos nuevamente, y sus descripciones de los pueblos bárbaros se reinterpretaron. Esta nueva perspectiva permitió apreciar la resistencia no solo como un acto de defensa, sino como un motor de cambio social y cultural en Europa. Hoy en día, la resistencia de los bárbaros es vista como un fenómeno complejo y multifacético. Historiadores modernos analizan las fuentes con un enfoque crítico, buscando entender las motivaciones detrás de la resistencia. Se reconoce que estos pueblos no solo lucharon contra Roma, sino que también contribuyeron a la formación de una nueva Europa. Así, la historia de su resistencia sigue viva, inspirando a nuevas generaciones a reflexionar sobre el pasado y su impacto en el presente. La resistencia de los bárbaros nos enseña que la lucha por la supervivencia no solo se basa en la fuerza física, sino también en la astucia y la estrategia. Estos pueblos, a menudo subestimados, demostraron que la unidad y la determinación pueden desafiar incluso a los imperios más poderosos. En momentos de crisis, la colaboración entre diferentes tribus fue clave para enfrentar a Roma, mostrando que la diversidad puede ser una fortaleza. Además, la historia nos recuerda la importancia de conocer al enemigo. Los bárbaros aprendieron a adaptarse a las tácticas romanas, utilizando su conocimiento del terreno a su favor. Esto resalta la necesidad de ser flexible y estar dispuesto a aprender de las experiencias, incluso de las adversidades. La resistencia no es solo un acto de defensa, sino también un proceso de evolución constante. Finalmente, la lucha de los bárbaros nos invita a reflexionar sobre la identidad y la cultura. A pesar de ser considerados bárbaros, estos pueblos tenían sus propias tradiciones y valores. Su resistencia fue también una afirmación de su identidad frente a la homogeneización cultural que imponía Roma. Este aspecto resuena hoy en día, recordándonos la importancia de valorar nuestras raíces y luchar por lo que somos. La última resistencia de los bárbaros no solo marcó el final de una era, sino que también dejó lecciones valiosas que resuenan en la historia moderna. Su capacidad para unirse y luchar contra un imperio aparentemente invencible nos recuerda que la determinación y la cohesión pueden superar incluso los desafíos más formidables. Hoy en día, en un mundo donde las luchas por la identidad y la autonomía siguen siendo relevantes, podemos ver reflejadas sus estrategias en movimientos contemporáneos que buscan justicia y reconocimiento. Además, la resistencia de estos pueblos subraya la importancia de la adaptabilidad. Los bárbaros no solo usaron la fuerza bruta, también emplearon tácticas ingeniosas que les permitieron aprovechar sus entornos. En la actualidad, esta adaptabilidad se traduce en la capacidad de las comunidades para innovar y encontrar soluciones creativas ante adversidades. En un mundo en constante cambio, aprender de su legado puede inspirar a nuevas generaciones a enfrentar sus propios desafíos con ingenio y valentía. Finalmente, la última resistencia de los bárbaros nos invita a reflexionar sobre el poder de la historia. A menudo, los relatos de estos pueblos han sido distorsionados o minimizados, pero su lucha es un testimonio de la complejidad de la humanidad. En la actualidad, reconocer y valorar estas historias olvidadas puede ayudar a construir un futuro más inclusivo y comprensivo. Así,
La resistencia de los bárbaros no es solo un capítulo del pasado, sino una fuente de inspiración para el presente y el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.